Somos red, somos voz, conectando el corazón, informando, acompañando, crecemos juntos hoy. Somos red, somos más. Cuando hay comunidad, las soluciones llegan si caminamos en unidad. Somos red. Hola, hola. Sí, ya estamos. Estamos Sí. al aire. Estamos al aire, sí. Estamos en un nuevo capítulo de Somos Red. Le damos la bienvenida a quienes cada cierto tiempo, cada jueves que nos acompañan y que también nos siguen y también dan sus opiniones con respecto a este podcast que nació justamente para estar en contacto con la comunidad. Como siempre, acompañados por Luis Alberto Barbosa. Saludos, Luis Alberto. Aquí estamos, como siempre, acompañando estas conversaciones gratas desde Chépica, tratando de hacer más grande esta red de amigos, esta red de contacto, esta red de ayuda, ¿verdad? A la comunidad, sobre todo de nuestra provincia de Colchagua y especialmente de las comunas, ¿verdad?, donde nosotros somos de Chimbarongo, de San Fernando, pero siempre tenemos esta preocupación de abarcar toda la provincia. Y desde los estudios de Entre Valle tuvimos hace unos días atrás también a otro invitado. Sí, Sí, a tuvimos a don nuestro amigo Pablo Ruiz. Pablo Ruiz, psicólogo con su vasta trayectoria. Hoy día tenemos también a un amigo que habíamos anunciado, a José Pavés, contador general. Sí, una persona de vasta trayectoria del mundo social. Fue parte del movimiento, me comentaban también fuera de micrófono, MOSOC. del MOSOC, que es un movimiento social ciudadano en San Fernando. Y junto con ello también el trabajo realizado en diferentes proyectos e iniciativas que muchas veces es necesario también compartirlas porque más de algunas de esas son absolutamente similares a lo que ocurre en otras comunas de nuestra región de O'Higgins. Bueno, así que bienvenido, José. Muchas gracias a Comes, muchas gracias Luis por esta invitación y por supuesto a vuestra disposición para que hablemos y conversemos de lo realmente relevante y de lo que significa todo este proceso de avance de todas las comunas que están insertas en nuestra provincia y que realmente queremos ver avanzar y crecer. Así es, tenemos temas que son, como dije, transversales, también que se topan de alguna forma también con realidades de otras comunas. Y uno de lo que estamos hablando, y creo que es necesario también abordarlo, que tiene que ver con los derechos y obligaciones que tienen muchas veces personas que construyen en sus propiedades, en sus domicilios, y es necesario también regularizar, y muchas veces por desconocimiento, por no tener la oportunidad de hacerlo, también de la asesoría necesaria. Aquí estamos hablando con Luis Alberto Barbosa, que es arquitecto de profesión, de una vasta trayectoria, y también José Pavé, que ha estado vinculado al tema del inmobiliario. Así que es un tema que a ustedes les compete a ambos. Bueno, de hecho nosotros en San Fernando, en el pequeño ámbito que hay de profesionales, nosotros con don José hemos coincidido en hartos trabajos juntos, que tiene que ver efectivamente con propiedades que están en corretaje. Exactamente. Sí. El corretaje que los está llevando don José y ya ha contado con la asesoría mía para los temas de regularización y de obtención de patentes. O sea, hemos tenido este contacto, así como también nos relacionamos con otras personas, pero nosotros hemos trabajado mucho juntos. Sí, pero todos sabemos también que las direcciones de obras municipales perfectamente podrían ellos de repente dejarse caer, como ha ocurrido, en algunos casos, ¿no es cierto?, para ver construcciones que no están regularizadas. Y ese es un tema que es necesario abordarlo porque y además que afecta también la plusvalía de las propias construcciones que hay allí. Bueno, es que hoy en día todo el tema en materia de regularización, específicamente cuando lo abordan desde los propios municipios, tiene dos objetivos principales, que es poder regularizar y poder poner en norma todo lo que es la infraestructura que está dentro de un bien raíz, en este caso una casa o una ampliación, qué sé yo, pero también va muy ligado con respecto al tema también de que las municipalidades ven una gran fuente también de ingresos por producto de que cuando se regulariza una propiedad,
cuando está en una cantidad de metros cuadrados construidos y tiene una ampliación, al regularizar también sube su valor, su avalúo, y eso de una u otra forma los municipios ven como una buena fuente de acceso con respecto a que muchas viviendas también, al subir su avalúo, pueden llegar al nivel de su valor y pueden llegar hasta pagar contribuciones. Entonces, en ese aspecto también los departamentos de obra instan o hincan el diente, por así decirlo, en que todos estos procesos se vayan y normalizando. Y ahí, Luis, de una u otra forma, en mi caso, por ejemplo, que me ha tocado hace varios años en el mundo inmobiliario vender propiedades, uno se encuentra con estas viviendas que muchas veces no están regularizadas. Y ¿Tienen ampliaciones? Y tienen ampliaciones, claro, y ¿Cierto? Sí. efectivamente, y no están regularizadas. Y es ahí donde un gran porcentaje de la venta se tramita a través de las entidades financieras, que son los bancos. Y los bancos, al momento de aprobar algún tipo de crédito hipotecario para la persona que va a comprar, necesita que esa vivienda esté totalmente regularizada, y es ahí donde uno dice, aquí está el arquitecto, aquí está Luis Barbosa, donde nos puede ayudar para regularizar, porque después el banco, al tener toda esa información, hace todo el tema del estudio, la tasación, etcétera, etcétera, para poder evaluar de muy buena forma ese bien raíz. Hoy me pasó una anécdota. Ya, cuéntenme. Recibí unos clientes Ya. en mi oficina. ¿Ya? Fueron porque ellos tienen un equipamiento que está en zona rural y están tramitando el famoso IFC, el cambio de uso de suelo, que es la regularización que antes tiene que pasar por la Seremi de Vivienda y el SAG. Ya. El IFC es un informe Favorable de construcción. Perfecto, Es ya. el paso preliminar para aprobar un proyecto en la municipalidad cuando está en zona rural. Sí, lo que voy a hacer yo lo aclaro porque son siglas que uno la acostumbra a ocupar. La y gente- que La no- jerga lo conoce como cambio de Cambio suelo. de uso de suelo. Claro, el cambio claro. de uso de suelo, el antiguo cambio de uso de suelo ya no existe, y ahora existe el IFC, Informe Favorable de Construcción, que se tramita a través del SAG, ¿verdad? Y el SAG esto lo manda a la Seremi de Vivienda y se preaprueba un proyecto de equipamiento Exactamente. o de loteo. Son esas dos cosas las que se aprueban con IFC. Bueno, entonces unos clientes que están viendo esto tienen una dificultad porque ellos empezaron un proceso. Voy a contar la anécdota. Empezaron con un proceso con un arquitecto y lamentablemente esta persona después no respondió y necesitaban a alguien que les termine el trámite. Y para eso me estaban buscando. No es una gran cosa, no es un gran trabajo, pero eso. Y me comentaron después otro caso que me acordé ahora que es importante mencionar. Dentro de esa conversación apareció un caso de una de las personas que estaba presente en la conversación. Me dijo: don Luis, yo necesito que usted nos ayude a regularizar varias viviendas de una villa. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver solo con los bancos. Porque yo cuando fui Seremi, uno de los problemas que tenemos para adjudicar subsidios de mejoramiento es que las viviendas también tienen que estar regularizadas, todas las ampliaciones. Entonces, esa es Exactamente. otra razón también fundamental que tiene que ver con las viviendas, porque muchas veces la gente le hace... Porque digamos que es la previa a la regularización, de que hoy día existe, por ejemplo, es cuando se construye una obra, hay una cantidad de metros cuadrados que se presentan ante la Dirección de Obras Municipales, sí. que es lo que se va a regularizar. Exactamente. Entonces después la gente construye por su cuenta una ampliación y lo deja ahí pensando blanco. en blanco. En blanco. Entonces, y eso es por ley debiese ser Exactamente. regularizado. Regularizado, Eso- sí. Eso vamos a dividir esto por mercado, así por Ok. mercado. Para el mercado de la persona que vive en vivienda social, Ujú. usuario Serviu, digamos, que después quiere optar al beneficio de un mejoramiento, tiene que regularizar. Eso, Aunque esté proyectado. Lo que sea, da lo pero mismo, tiene que sí, estar sí. regularizado. Si construye, regulariza. para el mercado que estaba hablando don José, que es la persona que necesita una patente comercial, también tiene que tener regularizado y el cambio todo. y hay que ejecutar los cambios de destino, porque por ejemplo, muchas veces ocurre que tú tienes una construcción que fue construida, por ejemplo, para Habitacional puede ser. y la habitacional. A mí me pasó un caso bien particular en San Fernando de una construcción que tenía el destino gimnasio, y el propietario que lo compró esto le estaba haciendo un cambio de destino para transformarlo en hotel. Ya. Este es un cambio de destino. La cosa está aprobada, Ujú. hay que hacerle algunos mejoramientos internos, pero hay que hacer un cambio de destino y una alteración que se llama. Bueno, pero en definitiva, como resumiendo, todos estos ¿Y procesos... quién autoriza ese cambio de destino? El director de obra. Ok. Dirección de Obra Municipal. Dirección de municipalidad, obra es la piedra de Ok. tope
de todo esto. Y eso pasa ¿Sí o no, también, por don ejemplo, José? si quiere tener, por ejemplo, una persona tiene una vivienda recién construida o la recibió a través de un proyecto habitacional, a través del Servio, viviendas ya sea con crédito hipotecario o no, pero que si va a construir un negocito, por ejemplo, que ocurre en los negocios de barrio, La vivienda tiene que estar recepcionada al 100%. Ojo, ¿Ah? acuérdate, 2 programas atrás que hablamos de las pequeñas y medianas empresas sí, familiares. así Sí, es. es Cuando otra. tú instalas un comercio en tu casa, también puede ocupar la microempresa familiar. Ok. Pero, ojo, también tiene que estar regularizado. O sea, siempre tienes Hay que presentar un regularizar. proyecto. Y ahí de es donde arquitectura aparecía, a la y ahí es dirección. donde aparecía ese caso que te decía yo que era muy choro, que yo quería que la gente lo conociera, que es la regularización de microempresa familiar antes del 2016, que te permite regularizar hasta 250 30 metros cuadrados sí. para un pequeño comercio, como la propiedad esa de Placilla, de Placilla que estamos viendo en conjunto con Sí, don sí. José, que es una panadería con una vivienda. Perfecto. Sí. Y esta propiedad tiene más de 200 metros cuadrados. Y calza en este caso que te decía yo. Entonces, es muy bueno informarse con eso. Estamos totalmente disponibles para poder asesorarlos con eso. Pero, finalmente, ¿quiénes son los que no regularizan? Porque hay Yo muchas creo- casas... Yo creo que mucha gente está pensando que porque va a instalar un negocio te ve obligado a regularizar, pero no son solo ellos, No son solo ellos. todos debiesen regularizar. Yo los casos En que algunos conozco- casos ya la gran pregunta es, ¿qué tipo de materialidad se puede considerar como obligación que tenga que ser regularizado? Porque en algunos casos puede ser un material ligero que a lo mejor es algo provisorio. No, pero que toda regularización va muy de la mano, es que cuando la ampliación ¿Va a cumplir un y ahí, objetivo y ahí definitivo? no, es que ahí me puede corregir un poco Luis, es que todo tipo de ampliación pasa a ser o formar parte de la propia construcción matriz cuando es imposible sacarla. Ah, ya. Que esté debidamente anclada y que efectivamente forme parte, porque como se llama, mira, hay un tema muy importante, ustedes se han dado cuenta y se los quiero dejar puesto ahí. Ustedes han visto, por ejemplo, en San Fernando que hay muchos restaurantes que tienen terrazas por sobre el bien de uso público. Como se llama, cuando están adosadas al bien, forman parte de la estructura, porque si no tienen que estar debidamente separadas. ¿Entiendes? Claro. Entonces es exactamente, cae un poco como en la figura, porque al final de cuentas, cuando una ampliación se puede llegar a desarmar, se toma y no como una especie como modular, eso por lo general en el rubro que yo me muevo, que en el parte de banco, qué sé yo, no lo consideran porque no forma parte de la estructura. Cuando te hacen una tasación... Exactamente, Cuando te claro. hacen una tasación, te dicen, te hacen un catastro Claro. y dicen, no, esto no es parte porque esto Pues, es material el ligero. material ligero y se mueve. Entonces, Claro, pero y ahí- lo que yo quiero corregir, sí, puede ser que para el tema bancario, una construcción que no es tan sólida, por ejemplo, un container o algo así, claro. claro, no sea parte, pero ¿qué pasa? Que igual tú tienes que presentar planimetría y dejar Sí. establecido qué es lo que estáis presentando. ¿Por qué? Porque no solo tiene que ver con la materialidad, sino que tiene que ver con una cierta funcionalidad que cumpla. Por ejemplo, si una construcción forma parte de una ruta accesible donde tú vas a atender público, tiene que estar debidamente clarificado que tiene las rampas de acceso, que tiene los anchos correspondientes Hoy en día sí. que te exige Claro, la normativa. claro. Entonces no es solamente que tenga que ver con materialidad solamente ya. o que sea muy liviano para el banco. Puede ser una construcción bastante modesta, pero también tiene que cumplir con las otras características de que sea accesible, de que sea limpio, de que cumpla con las condiciones de salubridad, de iluminación, de ventilación. Todas esas cosas, todos esos factores van en un proyecto de arquitectura y son parte de la regularización. O sea, tú tenés que ¿Es un demostrar beneficio regularizar? Al fin y al cabo sí. Igual. Sí, pero yo lo que quería poner, en el tapete aquí es que hay muchas la gente en Chile construye mucho sin permiso. La gran mayoría. La gran mayoría, La y gran después mayoría. están regularizando. Sí, exacto. Entonces, ¿cuándo el sistema te obliga a regularizar? El sistema, voy a partir yo por uno, vamos a hacer Ya, como un juego. ya. El sistema te obliga a regularizar cuando quería optar a un beneficio del servio. Sí, exacto. Cuando viene el tema de la fiscalización de parte del propio departamento de obra, cuando ellos salen a fiscalizar la obra. Que es raro que ocurra. Sí, pero Puede que fíjese, dé mucho pero control. pero ocurre, ¿eh? So- Sí. No, está ocurriendo. Cuando hay épocas de querer recaudar bienes Dinero para cuando tenemos poca caja, Claro, lo exacto, hacen. lo hacen. Sí. Igual que sacan Lo parte hacen, de lo los- hacen. Es como los partes, claro. Exactamente. van. ¿Cuándo es otra condición de que tengáis que regularizar obligatoriamente? Cuando existe la posibilidad de poder vender una propiedad. Porque Necesitas crédito bancario. exactamente. Y más aún,
Exactamente, y más aún cuando existe también la otra posibilidad de vender, porque hay mucha gente que compra con subsidio. Y efectivamente ese servicio también tiene un Sí. equipo de tasadores y que la vivienda debe estar regularizada. tiene que estar regularizada. Si no está regularizada, No, perdís la venta en el Sí, fondo. y se ven y se pierde todo. Cuando se hacen venta, cuando aparece el caballero que tiene mucho dinero y no necesita que esté regularizado, él llega y compra de cuerpo cierto y ahí la verdad es que el sistema no te lo pide. No. Son esos grises que tiene el sistema. O sea, Sí. sabemos que todo debería estar regularizado, pero estamos hablando de la realidad. La realidad que uno conoce Claro. es que mucha gente construye, no saben bien lo que están haciendo, si cumple con la normativa, y después vamos arreglando y regularizando. Pero efectivamente la regularización aparece cuando yo creo que el caso más son estos casos que estamos hablando, que cuando se mete el servio, cuando se mete el banco y cuando tienes que pedir patente. Sí, porque nace una necesidad y paralela en que está obligado a regularizar, y como lo dice muy bien Luis, y principalmente cuando se desarrollan cualquier actividad económica dentro de la propia vivienda. Sí, lo que porque- pasa es que cuando uno piensa que se va a construir un almacén, un bazar, un negocio, por muy pequeño que sea, uno sabe que al pedir la patente va a tener que ir a la dirección de obra Sí. a pedir que también que haya una recepción de esa construcción. Exacto. Pero que es muy distinto a que yo construya una pieza más o una habitación más, que la requiero, la necesito porque mi familia creció, por ejemplo. Pero nadie te va, el sistema no te está obligando a regularizarla Eso hoy es, día. No, Eso es. O sea, tendría que haber una fiscalización muy acuciosa de impuestos internos, porque impuestos Eso es, internos ese es el que punto. revisa El departamento de evaluaciones. de evaluación. Sí, por las tasaciones que tiene Por la las propia- tasaciones. sí. Ojo, y hoy en día, para que la gente vaya sabiendo, muchas, hoy en día ellos se apoyan en la tecnología satelital Sí. y van midiendo los metros cuadrados de la vivienda Sí. vía satelital. Y lo- te ven si tenés piscina. y no, se debe ver Sí, si tienes piscina, sí, si po. tienes esto, qué sé yo. Es por eso que, por ejemplo, aquí se da mucho en el caso de San Fernando. Bueno, en muchas comunas ha existido mucho el aumento del loteo de estas parcelas de agrado de 5.000 metros cuadrados. Y una de las particularidades en el caso de San Fernando, que muchas viviendas del mundo rural y de parcela, un gran porcentaje no están regularizadas. Así de claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que Servicio de Impuesto Interno, a través de la página satelital, empieza a levantar toda esa información y va actualizando el tema de los avalúos. Es por eso que muchas veces se van encontrando con aumento. Tengo otra razón para regularizar. Me acordé de otra razón. Tengo clientes que necesitan regularizar no por ninguna de estas razones anteriores. Tienen casas, parcelas de agrado y quieren asegurar su casa. Y la casa no te la aseguran Bien. si no está debidamente regularizada. Claro. Si no tiene papeles, la aseguradora no se mete. Esa es otra razón también para regularizar. En el fondo, la regularización va directamente ligada al tema de la tranquilidad. Entonces, en ese aspecto yo creo que, ojo, y también está el beneficio que me parece que dura hasta en febrero del 2027 o el 31 de diciembre del 2027, la ley del mono, que permite también a la familia regularizar hasta 140 metros cuadrados. Claro, lo que hablábamos el Sí. otro día. La ley del mono te permite en un primer tramo regularizar vivienda hasta de 90 metros cuadrados. ¿Ya? En un segundo tramo hasta de 140 con algunas exigencias. Y el tercer tramo es para las pymes hasta 250 metros cuadrados, pero con una pequeña y mediana empresa familiar. Exactamente. Ahora, Estamos al aire. Somos red. Sí, Cosa sí. importante- Es que sabe una cosa, Luis, dime. con respecto a que la información que uno puede entregar es que la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder regularizar es siempre el temor a cuánto de los costos que tiene para la familia si no existiese la ley del mono. ¿Está todavía vigente la ley del mono? La ley del mono está está vigente. Sería bueno explicar que en qué consiste hoy día entonces la ley del mono, porque antiguamente yo sabía que bastaba un croquis muy básico. Hoy día parece que no es tan así. No es tan así, pero lo que sí hemos visto nosotros es que las direcciones de obra, bueno, a mí me ha tocado muy cerca este tema porque yo he trabajado, me ha tocado otra parte y me ha tocado fiscalizarlo como Ceremi. Las direcciones de obra generalmente se extralimitan mucho a la revisión de expedientes municipales y piden cosas. Imagínate, por ejemplo, les voy a mencionar un caso que es totalmente irregular y yo ya
no tengo ningún problema con decirlo, porque ya lo hablé hasta con el alcalde, esto directamente, el otro día fui a hablar con el alcalde de Litueche, y por ejemplo, el director de obras de Litueche exige, y mira la cosa bastante curiosa, exige que esté la boleta del famoso certificado de informaciones previas en el expediente. Si tú revisas los antecedentes que hay que presentar, esto está muy bien reglamentado. El plano de esto, la especificación técnica. Y el plano tiene que ser. El informe, sí, con todas las condiciones. Ya, que pero un tiene plano que hecho por un arquitecto. Firmado y patrocinado por un arquitecto. Perfecto, un montón de listados. Pero dentro de ese listado de antecedentes y de exigencias que te piden, no está presentar la boleta del pago en la tesorería municipal de un certificado que se saca en la misma municipalidad. Y este director de obra comete esa irregularidad, y lo digo con todas sus letras, y no es una irregularidad que la esté cometiendo hoy día, porque me llegó, estamos revisando un expediente esta semana que lo estamos corrigiendo con esa exigencia, sino que hace ya varios años yo he tenido esta conversación con este personaje de Litueche y le he hecho ver, y ya llegó a un punto en que yo ya, tú sabéis que yo ya llegué a un punto en que yo ya voy a la Contraloría y voy a hacer yo lo hablé con el alcalde de Litueche y voy a hacer la denuncia correspondiente, ya pedí todo por transparencia a Litueche y voy a hacer las denuncias correspondientes, pues no puede ser que un director de obras frene, pues pareciera contradictorio. Es contradictorio. Es contradictorio porque al final de cuentas, cuando el certificado de informe previo va con la firma del director de obra, en el fondo es prácticamente es poner como un signo de interrogación a ver si ese debido certificado es fidedigno. No. Una cosa así. Claro. Imagínate tú que una persona, cuando uno hace estos trabajos, uno se comunican con uno y dice, don Luis, ¿sabe que yo lo quiero contratar a usted o a cualquier arquitecto? Quiero contratarlo a usted para que me haga el proyecto. Sí, señora, vaya a la municipalidad y consígase un certificado de informes previos de su... ¿Qué papeles tengo que llevar? La escritura y algo, y ahí le van a dar un certificado. La señora va, lo paga, y esa boleta se pierde, pues después de un año se pierde. ¿Quién va a guardar una boleta? Si lo que importa realmente es el certificado, sí, claro. Y lo que la ley dice en el número 2 del listado es el certificado, no la boleta. Entonces, ¿por qué un director de obras de cualquier comuna empieza a pedir cosas de manera arbitraria o un plano topográfico que no corresponde pedir porque tú graficas las alturas en el plano y si dice la ordenanza que si tú las graficas así no necesitas plano topográfico y aún así te piden el plano topográfico y esos son gastos extras, son trabajos, ese tipo de cosas como arbitraria o no querer entender bien cómo funciona la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la que se aplica para poder regularizar, claro, y hacer funcionar todo este sistema económico. Sí, pero una cosa es el tema administrativo, Luis, y otra cosa es la necesidad urgente de poder ayudar a familias que en muchos casos, ¿no es cierto?, se ven dificultadas porque yo conozco casos de algunas villas o barrios, ¿no es cierto?, de que tienen construidos casi no les queda patio, claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué creo que ocurre? Que no han regularizado esa ampliación. Y muchas veces necesitan también ampliarse, pero también les piden que tengan regularizado a aquellos que ya construyeron. O sea, ampliarse un poco más a través, por ejemplo, de un subsidio de ampliación y mejoramiento. Entonces, ¿cuáles son los requisitos hoy día? Tú fuiste Seremi de vivienda. ¿Requisitos para postular un subsidio de ampliación o mejoramiento de vivienda? No, la vivienda tiene que estar recepcionada. Tiene que estar, ese es el punto. Tiene que estar recepcionada. En los dos casos, sí, tienen que tener razón. Porque, por ejemplo, si tú estás pidiendo una ampliación, o estáis pidiendo plata por una ampliación, obviamente ahí te quedan metros cuadrados y ya, lo que sea. Pero si tú estáis solicitando y estáis postulando una ampliación, cualquier cosa que tú hayas hecho o modificación tiene que estar recepcionado para el Servio. El Servio te lo va a pedir obligatoriamente. Y en el caso de un mejoramiento, que muchas veces, es lo que le comentaba antes, son personas que ya ampliaron su vivienda. Eso es. Porque el mejoramiento justamente lo último que se está viendo en los últimos años, lo que pasa con los mejoramientos pasan dos casos. Uno, hay casas que se construyeron con el estándar térmico antiguo, sí, y están pidiendo mejoramiento para la parte térmica, para la envolvente térmica. Ese es un caso típico. Y el otro caso es que son casas más nuevas que cumplen con la norma térmica más moderna, pero la ampliación que hicieron no cumple con la norma térmica. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros que esa ampliación cumpla con el resto de la normativa para poder aplicarle esto y que se pueda ganar un subsidio como corresponde. Una persona que quiera postular un subsidio de ampliación o mejoramiento debiese tener entonces un proyecto previo. De decir, por ejemplo, y buena asesoría,
por ejemplo, de saber a cuántos recursos podría aspirar para tener de financiamiento para una ampliación o un mejoramiento, y cuál es la priorización que habría dentro de la vivienda en la inversión. Porque uno puede decir, mira, yo tengo necesidad de cambiar el techo, de cambiar el piso, cambiar las puertas, cuando hablamos de Sí, mejoramiento, mejoramiento. o ampliar tantos metros cuadrados, pero también es importante saber cuál es el monto que hay de subsidio que aporta el Estado para poder calcular a qué puedo aspirar. Porque las Hoy día- personas también se encuentran con dificultades. Y también postular el subsidio de ampliación y mejoramiento siempre pasa porque las personas en forma individual es muy difícil que puedan postular. Postulan generalmente en forma conjunta. de manera grupal. Exacto. Eso es. Ahora hay un tema que no es menor y que nosotros lo vimos con el caso de las escaleras, que yo lo he comentado mucho con ustedes, las escaleras de San Hernán. Ah, ya, perfecto. Sí. Un alcalde puede hablar y despotricar lo que quiera contra un Ceremi porque no le arreglan como él quiere, como chispear un dedo y que le entreguen plata para arreglar un problema que hay en un gran conjunto habitacional, pero todas las platas que asigna el mundo son a través de postulaciones, son concursables básicamente. O sea, tú tenés que postular, y justamente por eso es que San Hernán nunca se lo ha ganado, porque siempre concursan mal y postulan mal y no presentan los antecedentes y siempre se cae esa postulación. Ahí estamos hablando de la situación también para Particular. quienes nos están Sí, siguiendo, de que se trata de las escalas que De están las afectadas escalas. y también de los departamentos que existen allí. Ya, pero ahí, Luis, ahí hay que dejar algo bien establecido, porque el objetivo principal de una autoría, ya que tocó el tema de la autoría, es ir en busca de la solución, pero también es importante y transparente la información hacia los vecinos, porque el objetivo es solucionar la necesidad. Pero cuando un alcalde ve que no logra conseguir el objetivo y sabiendo, teniendo la certeza que el error es de él, porque en el caso específico de San Fernando, en el caso de la escala de San Hernán, el error fue directamente del municipio, porque el municipio dice, no, es que el ministerio no nos quiere entregar los recursos, siendo que existen recursos de emergencia. Pero esos recursos pueden ser muy de emergencia, pero a esos recursos hay que acceder con la debida acto administrativo, postular y presentar el proyecto, todo como corresponde, porque no es llegar a apretar una tecla y decir, aquí hay 500 millones de pesos. No, señor, ese no es el procedimiento, hay que justificar la inversión. Es por eso que es muy importante que los vecinos sí estén sumamente informados, que no es lo que le diga al alcalde de turno, no, esto va a salir rápido porque esto es de emergencia. Y después esa pelotita, esa responsabilidad se la traspasan a la seremía y el seremi tiene que salir a aclarar y todo Y eso- este tipo de información. Y eso es poco justo porque al final de cuentas, como un buen chileno, ¿a quién ubica al medio de lo que es el problema? A los vecinos, que son los afectados. Entonces, ahí las municipalidades tienen que ser muy honestas y hablar siempre con la verdad. se Eso es muy arma, importante. se arma un problema político. Claro. Básicamente. Mira, y el tema de los mejoramientos es bien particular, porque eso se trabaja a través de un subsidio que se llama DS27, una línea de subsidio que tiene el MIMBU. Y yo te voy a hablar más o menos cómo es la realidad de eso. Al año, el Ministerio Central te dice, O'Higgins va a tener 100.000 UFs para la línea DS27. Y de esos 100.000 UF, tú como Ceremi puedes destinar el 10%, pero no es para emergencia, es para asignaciones directas. Y las asignaciones directas son aquellos casos que no cumplen con los requisitos del subsidio, porque el subsidio tiene que cumplir con ciertos requisitos, Claro. que no cumplen con todos los requisitos, pero tienen un factor de que hay que solucionar rápidamente por temas de habitabilidad o social, de riesgo O un social, peligro público. que era el caso de las Sí, escaleras de así San es. Hernán. Entonces, podíamos darle una asignación directa o podían postular vía regular, porque también cabían dentro de la línea regular o de la asignación directa. Ese caso podía ser. Pero antes que eso, por ejemplo, fue una discusión que yo tuve con este alcalde en particular, porque él prácticamente creía que nosotros teníamos fondos y si él postulaba o se lo asignábamos de manera directa, le podíamos arreglar las escaleras de los 100 edificios que componen la San Hernán, y eso no es posible. Tuvimos que discriminar y tuvimos que hacer un ordenamiento, y esa fue una instrucción que yo di. Bueno, me tocó conocer Ceremi, lo hablé con el alcalde de Rancagua, lo hablé con el alcalde de Rengo, lo hablé con el alcalde de San Fernando a través de su funcionario, lo hablé con el alcalde de Peumo, don Fermín Carreño, lo hablé con varios alcaldes que tenían este problema, y el tema era que
Estás hablando de condominios sociales, Sociales, para explicarlo edificio- también, porque no se trata de villas No, que estamos son hablando, las habituales. estamos sino que- hablando de la reparación de Sí. escaleras en particular. Sí, El fondo no daba para tanto, mm, porque es anual y hay que ver por puntaje cuáles son los más graves. Entonces, la tarea que se encargó a todas las comunas, era primero hacer un diagnóstico y ver cuáles eran los condominios que estaban más dañados para focalizar esa ayuda primero ahí, porque no se puede arreglar todo. Si metís toda la ayuda del país en un problema, te quedáis sin fondos sí, para pero todo el resto, po. digámoslo, Luis y José, hay un tema que inmediatamente salta a la luz, ¿no es cierto?, que es necesario la priorización de la inversión La local priorización de la dentro de los inversión. recursos municipales. Exactamente. Por ejemplo, dentro de la administración municipal uno puede tener muchos requerimientos, muchas necesidades de la población, pero también uno tiene que aprender de que si uno tiene claridad con respecto a que si tiene pocos recursos, ¿dónde pongo los recursos entonces en forma urgente y priorizando Y es lo mismo Claro. que las pasa. necesidades que tiene? Y es Entonces, lo mismo que pasa con esta línea de subsidio, con el DS-27. La instrucción era: alcalde Raimundo Agliati de Rancagua, identifique los 2 condominios, usted tiene para 10 escaleras. exacto. Así era, tal Sí, cual. sí. Fermín, usted tenemos el problema de la Villa La Araucanía, Sí. que está a la entrada. Estuvimos Usted- allá. Vamos a reparar 3 escaleras. Alcalde Silva, usted tiene San Hernán. San Hernán, y presentaron 5 condominios que iban a Salina, estaban priorizados. Y a última hora no salieron porque no presentaron proyectos de ingeniería. Ahora, Me da mucha rabia el tema. Pero porque- sí, eso no significaba de que la municipalidad podía esperar solamente el aporte de parte del Ministerio de Vivienda. No, podía- Estamos hablando puede- de puede esa tener y las recursos- otras municipalidades, porque recursos ellos tienen propios recursos también. propios, como dice José, Sí. para poder Exactamente. para poder llegar frente a la emergencia, frente a la Exactamente. urgencia que tiene la Exactamente, comunidad. Además porque que la ley de propiedad inmobiliaria Los faculta. faculta Sí. a los servios, a los gobiernos regionales y a las municipalidades para invertir en los bienes comunes de los condominios de vivienda social. Así es. Entonces, cualquiera de estos condominios con escaleras, con áreas verdes, Sí, con lo que sí. sea, la municipalidad puede, para que los No auditores puede que nos mirar están para el techo y Sí. decir estos problemas del Servio, Sí. problemas del Ministerio de Vivienda, yo solamente puedo presentar el proyecto y no hacer nada más. Exactamente. Tienen que también dentro de sus recursos propios. Uno puede decir, los municipios tienen pocos recursos, sí, pero muchos de ellos dependen también del Fondo Común Municipal, con la mayoría de las comunas de nuestra región, por lo tanto reciben un aporte asegurado de parte Sí, de y esta nosotros- distribución. y Y, nosotros aparte que sabemos- reciben también, nosotros lo aprobamos en el Congreso, a través del Royalty Minero, Por reciben supuesto, recursos po. de libre disposición, o sea, para acudir justamente a esa emergencia y no esperar, ¿no es cierto?, que el Ministerio a nivel central acuda con los recursos. Nosotros, Pero- don José, sabemos cómo es la realidad. ¿En qué se gastan los fondos municipales hoy en día? A ver, yo, ¿Qué Los dice? informes de Contraloría, ¿qué es El lo que informe dicen? decía que había más fiestas que, Más que fiestas. inversión social. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que específicamente lo que sucede lamentablemente en San Fernando, y hay que decirlo porque es así, porque lo han respaldado informe ya, reiteré. Tenemos informe de DON, tenemos informe de parquímetro, tenemos el último informe que hubo una auditoría. Y que ¿sabes lo que está sucediendo en San Fernando? Es que del presupuesto hoy en día que se maneja actualmente en la comuna, que ya supera los 30.000 millones de pesos, hay un tema que se llama costo fijo en materia de remuneraciones, ¿ya? Que hoy en día en San Fernando está superando el 40% lo permitido por la ley. Y los concejales hoy en día ahí no sé lo que está pasando con ellos, pero es una responsabilidad de ellos que tienen que fiscalizar. Pero ¿qué sucede con eso? Que esa cantidad de recursos, al final de cuentas, la municipalidad se queda sin liquidez. Esos recursos que usted muy bien plantea que debieran estar para ir en solución de estas emergencias, ¿ya? Más aún que viene un par de días de lluvia, hay que tener recursos y prepararse para todo este escenario. ¿Qué implica eso? Que hoy en día están sin movilidad de liquidez económica. Y como usted muy bien lo comentaba, Cosme, ¿en qué sentido? En que hoy en día tenían a libre disposición el royalty minero. A San Fernando llegaron aproximadamente el 2025 a cerca de 280 millones de pesos. Yo pedí una información respecto a ese tema y se gastó 130 millones de pesos en el desarrollo de la plaza o ese terreno que se compró en Naguerete con Manuel Rodríguez, que se invirtieron del royalty minero, se hizo un paseo de Tericagüe que se invirtieron casi 60 millones y se acabó la plata. Y se acabó. Pero esa prioridad, ¿quién la midió? ¿Quién la revisó? Esa decisión, ¿Quién- esa decisión en San Fernando la tomó directamente el alcalde y Ya. que después se las ubicó sobre el escritorio al consejo y el consejo dijo aprobado. Yo, por ejemplo, ayer estuve conversando en un programa de radio con nuestro amigo que le mandamos un saludo a don Jaime Díaz. Estuvimos hablando del proyecto Feria,
que tenemos nosotros una idea que es distinta a la idea que está trabajando la municipalidad. No, hay que decirlo con toda solidez. Lo está trabajando el alcalde. El alcalde, porque está gastando, el alcalde de San Fernando está gastando 6 millones de pesos aproximadamente en un terreno que lo tienen arriendo, con un proyecto de feria que ni siquiera el plan regulador lo permite en la zonificación donde está. O sea, es una cosa muy rara, lejos, y teniendo terrenos disponibles en el fondo del terreno de estadio municipal, está el terreno disponible, ya hicimos la simulación y se puede hacer perfectamente una feria ahí. Bueno, pero el tema es que, ¿dónde está ¿quién pone la priorización? ¿Quién dice, oye, ¿sabéis qué? Me voy a gastar 800 millones de pesos en hacer el paseo Las Camelias, que está cerrado, que desde que se inauguró, Sí. ha funcionado 1 o 2 días, y está cerrado, no sirve en el día a día. Por eso cuando hablo de quién mide o revisa la priorización ¿Quién lo de hace, la po? inversión municipal local cuando hay pocos recursos. Claro, pues que... Entonces, ¿esa es una prioridad? Yo- ¿Eso yo- es lo más urgente? yo, por ¿O hay ejemplo, otras necesidades? Yo, por ejemplo, soy súper enfático. Yo conozco localidades en San Fernando que no tienen agua potable. Ni alcantarillado, Ni alca- en pleno el- centro de San ¿Qué es lo que Fernando. pasa, por ejemplo, En en Puente Puente Negro? Negro? En Puente Negro. La Bueno. historia larga de Puente Negro, usted... Yo la conozco, pero usted- al revés del derecho, porque yo veo. conterráneo de allá. Mira, a ver, eso viene prácticamente casi de la época de los 80. Imagínate, De los 80 que se 40 venía. años. Sí, no, fácilmente más. 50 años. Y el 2016 se hace una reunión del Consejo Regional donde se aprueban aproximadamente en esa época 5.500 millones de pesos para el tema del inicio del alcantarillado de Puente Negro. Se da inicio por ahí el 2020, 2021, se empieza a dar inicio el tema, todo el proyecto del alcantarillado, y hoy en día está parado, donde los vecinos de la localidad les ha tocado vivir con inviernos, con la insalubridad que provoca el verano, con y la polución en suspensión, donde también se han rebalsado sus propias fosas sanitarias, que implicaba también, inclusive los dirigentes fueron al gobierno central a hablar con el exministro Elizalde con la probabilidad de declarar zona de emergencia, pero también declarar una zona de emergencia también trae su contratiempo. ¿Quién fiscaliza esas obras, José? A ver, eso es responsabilidad directamente ¿Quién es de inspector o inspección técnica de obras? obras. Existe un ATO y un ITO. El Exacto, ATO, administrador de técnico de obras. del sí. técnico de obra, y el inspector. Sí. Y eso, lamentablemente, para la localidad no se hizo un buen trabajo. Le voy a aportar un solo dato. La obra tiene un estado de avance del 30%, pero de ese 30% existe un 60% que está mal. Así de grave la solución. ¿Ya? Más aún, la empresa Monte, que estaba desarrollando la obra, abandonó el proyecto, aduciendo que el mandante, que es la Municipalidad de San Fernando, no ha cumplido la parte contractual con ellos, por distintas variables que hay ahí. Hoy en día, esta empresa, al retirarse, inició una demanda civil que bordea los 3.000 y fracción ¿En de qué millones. condiciones se encuentran hoy día en las calles de los pasajes de Puente Negro? No, hoy en día los tienen prácticamente cubiertos, pero tenemos sumamente claro que es una cobertura provisoria, producto de que no se quieren ver sorprendido a la municipalidad porque está corriendo una demanda en forma paralela, porque ellos están tramitando hoy ante el gobierno regional una ampliación de recursos, cerca de 8.000 millones de pesos más en el gobierno regional, que está aprobado el RS, pero con observaciones. Y las observaciones son puntuales, que son la servidumbre, ojo, y también un tirón de oreja ahí hacia y los consejeros regionales, ¿eh? Porque resulta que en una primera instancia aprobaron un porcentaje de los consejeros sin tener la certeza jurídica que las servidumbres estaban en poder del municipio. Eso quiere decir que aprueban recursos sin tener nada concreto. Eso quiere decir que ahí existe, voy a llamarlo, desprolijidad, para no ser tan irrespetuoso con ello. Pero el bien en general, y como está corriendo también esta demanda por parte de Montex, de una u otra forma se puede ver afectada la obra, porque el demandante va a querer justificar lo que ha puesto en tribunales y puede pedir un peritaje, ¿cierto? Y ese peritaje no es barato. Ese peritaje puede salir entre 300 a 500 millones de pesos. La pregunta es, ¿el tribunal va a acceder a parar la obra nuevamente? ¿Cuántos años llevan ya con esta historia? Esto
del 2016 que viene todo este tema. O sea, ya 10 años y 10 todavía años. está la obra ahí inconclusa. No, está inconclusa. E inclusive se puede abrir una arista judicial por parte de un particular, porque resulta que donde está la planta elevadora, porque está la planta de tratamiento que está en la bajada o la subida de donde sí, conozco. pero hay una planta elevadora que está al lado de una propiedad de un vecino que se empezó a construir por parte de Desvío en una propiedad que fue regularizada por bienes nacionales en el año 2025. ¿Ya? Y ese vecino compró esa propiedad en el 2021 y le instalaron una planta al ladito, al lado. Y ojo, en esa propiedad, que todavía está a nombre del particular que regularizó ante bienes nacionales, y no está, y Desvío construyó en una propiedad que no es de ellos. Parece que San Fernando. San Fernando tiene una yo se lo historia decía, bastante yo se lo decía ayer a compleja. Jaime, le decía, parece que San Fernando en vez de tener cartera de proyectos tiene cartera de problemas, porque es uno tras otro. Pero son- tiene que ver también un poco, Luis, con la priorización local. Y es cierto que los municipios se pueden quejar de tener pocos recursos para sacar adelante iniciativas o proyectos. Sí. Pero también es cierto que hay un presupuesto que manejan ellos, ya sea por ingresos propios o por a través del Fondo Común Municipal o a través de la plata que les llega por lo que estábamos hablando del royalty minero, donde resuelven ellos dónde es más importante hacer la primera inversión dentro del programa de inversión que tiene el propio municipio, aparte de los proyectos que puede postular. Porque uno puede decir, mira, es cierto que a lo mejor se han cometido errores de parte de la inspección técnica de obra, pero ¿cuál es el rol que le ha tocado a la municipalidad cuando está la emergencia? Ese es el punto. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver un poco también con el rol que tiene la autoridad local, Falta de calle. junto con Disculpe. la fiscalización que tienen que tener Mire. quienes son integrantes, en este caso, de los consejos. Discúlpeme, Cosme, pero como se llama, en el caso puntual que uno vive en San Fernando, eso es falta de calle. Y aquí quiero llegar. Porque hoy en día, ejemplo, perdón, un solo ejemplo, estas últimas semanas han habido un alto porcentaje de accidentes en San Fernando. ¿Ya? Obviamente que la responsabilidad siempre es del conductor, pero hay mucha señalética que está en mal estado, que son arrancadas, y ahí es fundamental de que de una u otra forma la autoridad comunal mantenga presencia en terreno. ¿Y por qué al final del camino se encuentran de que no tienen recursos? Hoy en día San Fernando gasta un 40% de su presupuesto en sueldo. Y como dato, y promedio en Chile, las municipalidades, el costo operacional en materia de remuneración en Chile está en un 27% a nivel de municipalidades. ¿Ya? Y está dentro de las municipalidades que también gastó más, según informe de la Contraloría, en fiestas Exactamente. dentro de la región. Dentro de la región. También, o sea, Eh, entonces por eso cuando hablo de las prioridades, a eso claro, me refería. exactamente. O sea, podemos decir que tiene muchas dificultades para poder responder a muchas necesidades que tiene también. Pero también hay priorización que hace, en este caso, quien administra los recursos municipales. Pero por hablando. supuesto. Entonces, ahí hay una mirada que es importante también. Lo veníamos conversando, veníamos para acá y hablamos de la posibilidad de que fueran vinculantes, por ejemplo, la inversión local con respecto a la opinión, más allá del Consejo Municipal, de los propios dirigentes sociales, de las propias comunidades, que puede haber un listado, un banco de proyectos, y uno de ese banco de proyectos ver cuál es más importante y cuál es más urgente, para que de esa forma los recursos vayan a lo principal, a lo Tú fuiste medular. alcalde. Yo fui alcalde. Tú sí. fuiste alcalde. Y Sí. cuando tú fuiste alcalde, ¿escuchabas ya a los dirigentes? Por supuesto, yo fui dirigente, yo vengo del ¿Y mundo. tú fuiste yo fui- dirigente? Así es, pero yo fui dirigente social. Tú fuiste dirigente, fuiste sí. concejal. Así es. Y fuiste alcalde. Y cuando tú fuiste alcalde, fuiste reelegido 4 periodos. 4 periodos. Así es. Con votaciones altas. Así es. Ayer estábamos conversando, nos estabais contando un poco los niveles de votación que teníais, que eran a veces sobre el 60%. Así es. O sea, una aceptación más o menos grande, pues, buena. No, estamos hablando de Yo creo que porcentaje tus altísimo. mejores votaciones fueron esas cuando tú fuiste Sí, alcalde. y eso tiene que ver justamente con esa relación que he mantenido durante toda mi trayectoria y vida pública a nivel local. O Ya, sea, te donde voy la a gente decir- más me conoce es ahí. Te voy a decir algo que, claro, que te puede que no te caiga tan bien. Pero, por ejemplo, si comparásemos la votación que tiene el alcalde actual de Chimbarongo, tuvo una buena votación. ¿Qué votación tuvo el alcalde de San Fernando? Y la última elección me parece que estuvo por el orden del 32%. 32%. Sí, 32, 33. O sea, por ahí. mal o bien, nos guste o no, en Chimbarongo hay una aceptación, hay una retribución de algo que les gusta como lo está haciendo. Independiente de que a uno le
le caiga mal o le caiga bien o no te guste, o sea tu adversario, o sea de la otra línea política. Sí, pero pero los es que- votos también se... Sí, pero tiene que ver también, es que nos estamos yendo a otra arena que no tiene que ver con lo que yo estoy planteando. ¿O tú, Estoy crees hablando de las priorizaciones. o tú crees que los votos también tienen un No, origen... No, es que tiene que ver con las priorizaciones, porque tiene que ver también con, a ver, cuando uno te administra una comuna, puede también tener clientelismo y con eso también lograr votación. Exactamente. Entonces, no necesariamente significa una buena gestión. Significa que yo respondí a a él lo voy a llevar a nivel central, al gobierno a nivel central. Ujú. Hoy ya se está discutiendo la mega reforma, que algunos le han llamado reforma, la nueva proyecto de la reconstrucción. Sí. Que de reconstrucción tiene bien poco, pero sí va un saludo al gran empresariado. Ah, sin lugar a dudas. ¿Cierto? Sí, no. Un saludo que le está diciendo, estimados, saben, este proyecto va a permitir que ustedes van a tener menos impuestos que pagar, Sí, los por lo impuestos tanto, corporativos. ¿cierto? La Sí, rebaja de sí, los sí, impuestos, sí. y también le asegura que a futuro, durante 25 años, casi no se van a mover las tasas de costo, ¿no es cierto?, para el gran empresariado. Sí. Y ese empresariado, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Va a poner esos votos ahí, pues. Y uno va a decir, uy, qué buena la autoridad, ¿ah? Qué bueno, mira todos los votos que logró. Sí, pero también fue porque está entregándole un beneficio a un sector político, a un sector de la sociedad que, claro, va a ser beneficiada en perjuicio de las grandes, de Sí. pero termino. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? En San Fernando, para no salirme de San Fernando. San Fernando puedo decir yo también, a ver, vamos a hacer hartas fiestas. Porque también con eso vamos a llegar Al clientelismo. al clientelismo. Al Entonces vamos a decir, político. qué bueno, por eso me reeligieron. Po. Entonces Porque no, hago pues, harta fiesta, po. claro, pero no tiene que ver con eso. Por lo No, pues, tanto, lo que- esa lo- medición de los votos yo te lo Oye, llevaría. no, te sí, lo está diciendo alguien que ha apostolado hartas Sí, veces. tenías Entonces- razón. entonces, Yo creo que los votos no es son una medición. comparación, no es una Yo creo que comparación. sabéis qué es lo que sabéis qué es lo que es el resultado de una buena gestión, porque ya lo hemos visto. Nosotros Yo me preguntaría, ¿sabes lo que diría yo? Le preguntaría a la comunidad en general, de nuestra provincia, de nuestra región, a nivel local, a nuestros vecinos, a nuestros dirigentes, les diría, dentro de la última administración municipal o dentro de las últimas administraciones que han habido, ¿dónde se han ido los recursos mayoritariamente? ¿A dónde se han enfocado los recursos municipales? No los recursos que captan a través de distintos ministerios, Claro, no. sino que estamos hablando del recurso municipal. Municipal. ¿Dónde se ha ido? Y ahí me gustaría de ahí medirlo, y ahí decirle, mire, ¿sabe? Usted la prioridad que puso, la puso en un sector para dar un salud a cierto sector que a usted le interesaba, Claro. porque de esa forma también mantenía el cargo. Pero que sabe lo que Entonces, pasa es con distinto. es que sabe lo que sucede distinto. también, Sí. es muy importante, por ejemplo, y tu carrera política comienza siendo dirigente, ¿cierto? Pero al ser dirigente uno se transforma en un hacedor de cosas, ¿cierto? Donde se empapa, se involucra, ¿cómo se llama? Diseña, involucra a todo un grupo de vecinos en ese proyecto. Eso quiere decir que esa persona tiene un paso adelantado cuando llega a ser alcalde porque es un hacedor de cosas. Y la persona que tiene esta mirada va directamente, como tú muy bien lo comentas, el tema de las prioridades. Así es. ¿Ya? Eso es muy claro. Pero cuando tú tienes un alcalde que fue dirigente y la gente le hizo las cosas, no tiene ese latido, ese pálpito de decir qué es lo que realmente está sintiendo la gente. Eso hace la diferencia. Es por eso que hoy en día, bueno, falta mucho para las elecciones, faltan 2 años, pero ¿a dónde tiene que apuntar ese voto la gente? Porque tiene que ser un voto consciente, a una persona que genere el perfil de que de una u otra forma va a hacer las cosas que dice. Porque yo le puedo decir a la gente, yo les voy a hacer un edificio y le voy a pasar los departamentos. No, eso no es una realidad que yo vaya a lograr. Pero sí les puedo decir, ¿saben qué? Vamos a recaudar dinero, por ejemplo, San Fernando. Desarrollamos un nuevo proyecto de parquímetro y licitación. Vamos a recaudar dentro de los próximos 4 años 1.200 millones de pesos. De esos 1.200 millones de pesos vamos a apuntar arreglo de veredas y semaforización. Y yo en cada cuenta pública le voy a decir, señores, recaudamos el año 2000 y algo Eso es. y 300 millones de pesos. Y Y nos ahí hay un gastamos compromiso en esto, público, en esto, que- en Ya, esto. ¿me pero entiendes? pero Y hay ahí- algo, pero déjeme interrumpirle un poco, José. Ya. Está bien, estoy de acuerdo. Eso sería lo ideal. Estamos hablando en el escenario de lo ideal. Ya entendí y realmente me explicaste muy bien que los votos no miden realmente la gestión, porque el clientelismo existe. Claro, sí. Y la gente vota un día por la derecha y otro día la misma gente vota por la izquierda. No es parámetro. Una buena gestión programada es lo ideal. Pero lo que estábamos hablando ayer, la coherencia, ser coherente,
ser eso- consecuente. Ser consecuente. Eso es lo más caro. Carísimo, es lo más caro. Lo que Así nos, es. lo que nos contábamos, lo que nos contabas tú ayer, de que ser consecuente define un ser humano. es sí, pero cuando tú sales elegido alcalde, pongamos el caso suyo, que efectivamente lleguemos a la papeleta con un proyecto político y sale elegido alcalde de San Fernando. ¿Cuántas cosas de las que usted dijo o pensaba que conversamos nosotros, rayamos servilletas, vamos a hacer Sí. esto, voy a reinvertir? ¿Cuántas de esas cosas soy capaz de hacer? Porque nosotros, por ejemplo, hoy día estábamos viviendo la época de un candidato, de un presidente de la República elegido, Ujú. que ya el 30, o sea, la Vein- mitad de sus votos ya está totalmente decepcionado según la Así última es. encuesta. Sí, O sea, sí, perdió todo el voto blando Así es. y le queda el voto duro y ya ligerito lo va a empezar a perder. La ropa prestada La ya ropa se la- prestada también se empieza a encochinar. Así es, po. así es. Claro. La ropa propia se empieza a encochinar Ese- también. viene la frase de nuevo, otra cosa es con guitarra. Otra cosa con guitarra. Claro, así es. Entonces, claro, finalmente, ¿cuál es la medición? Le voy a hacer una pregunta, así como, ¿cuál es la medición de una buena gestión? Tener menos acusación, o sea, tener menos informes negativos de la Contraloría, porque al final parece que quisiera hacer que eso es, o sea, si hacemos un barrido y hacemos un ranking de cuáles son los mejores alcaldes, podríamos llegar que son los que tienen menos cosas en la Contraloría que los que Sí, lo tienen que más, pasa es que los roles no hay que confundirlo. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en diferentes áreas. Yo fui dirigente y cuando era dirigente sabía también cuál era mi rol y cuál era el alcance que tenía. Yo fui presidente de Junta de Vecinos, fui dirigente Sí. muy joven en diferentes áreas. Pero también cuando fui concejal también quería ser un buen fiscalizador. Entonces yo también sabía que mi primer rol era ser un fiscalizador a nivel de los recursos municipales. Cuando fui alcalde quise ser también un buen gestor. Y un buen gestor tiene que ver también con los pocos recursos que tenía, ver también cómo avanzábamos. Y dentro de ese avance tenía que tener yo una visión y una misión. Claro. Entonces, una mirada, ¿qué es lo que quería? ¿Hasta dónde podía llegar? Porque yo tenía una realidad, por ejemplo, que es muy distinta a las otras comunas de la región. Por ejemplo, San Fernando, Chimbarongo, Santa Cruz, para poner las tres comunas. ¿Ya? Las dos comunas que les menciono alternativas a la mía, a Chimbarongo, San Fernando y Santa Cruz, tienen un comercio 10 veces más grande que el de Chimbarongo. Obvio, O claro. 6 veces, para no ser exagerado. Sí, 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 ¿Ya? sí. ¿Cierto? Sí, sí, Entonces, ¿qué significa el comercio? El comercio es patente. Sí, pues. Es patente municipal. Sí, ingresos Para los municipios. Claro. Claro, por eso lo estoy mencionando. No estoy hablando de que hay mayor movilidad No, social. no. Estoy hablando de que hay más recursos en la municipalidad producto de las propias patentes. Claro. Entonces, patentes comerciales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo esa mirada y tengo esos recursos, también tengo que ver mi realidad. ¿Y qué realidad tenía yo? Una comuna con identidad. ¿Y qué decidí yo? A nivel local, sabiendo que no estaba en el programa municipal. No solamente ver cómo conseguir recursos para mejorar el tema vial, que eran recursos que eran externos, sino que también con los propios recursos municipales ser capaz de, por ejemplo, de potenciar el tema de la identidad local. Y lo constituyó Así es. con la fiesta de Con la Mimbre y Expo todas esas Mimbre cosas. logramos que nuestros artesanos, ¿no es cierto?, se posicionaran a Lo nivel posicionaron, nacional, claro. incluso internacional. Sí, sí. Esos son resultados. Eso tiene que ver con una gestión que Denominación de origen, tiene, inclusive. claro, todo. Entonces, Quizá- cuando uno avanza también y dice, oye, hablar solamente de inversión en materia de proyectos, cómo se mide una buena gestión, también tiene que ver cómo somos capaces de potenciar lo que tenemos, lo que somos. Cómo ponemos en valor nuestra propia identidad y vemos también cómo eso logra un desarrollo junto con proteger nuestra historia, también avanzar en el tema del desarrollo turístico. A mí, Y me eso llamó, es algo- a sí. mí, a mí me llamó mucho la atención en la época que fuiste alcalde en Chimbarongo. Me llamó mucho la atención la gran explosión de construcción de viviendas. Eso, A mí me llamó- a mí me- eso es un sello también. Claro, Es un a mí sello, me llamó mucho la atención porque y es ahí cuando un alcalde logra tener y levantar la información, específicamente te la da el censo, esa información, uno dice, oye, ¿sabes qué? Dentro de mi población tengo un 40 o 60% de gente que arrienda vivienda, Exactamente, por que ejemplo, son allegados, y sí, ahí temporeros. y ahí yo pongo el foco como prioridad, por ejemplo, ahora que está el tema del proyecto de la eje municipal, ¿cierto? Decir, muchachos, tenemos que atacar el tema de vivienda. Eso es un Eso, tema prioritario. exactamente, Es un tema exactamente. prioritario. Eso es. Entonces, en ese aspecto, ¿Y cómo yo- podría hacerlo? A lo mejor yo no, Ya. la municipalidad no va a decir vamos a comprar terreno. No, no, claro, no. no va a poder construir viviendas, pero sí podrá tener un buen equipo de profesionales. pero por supuesto, y también Sí, pues. mantener una muy buena relación. Para postular a proyectos. También Porque mantener el banco una de proyectos requiere claro. buenos proyectos. Y lo otro también tener una muy buena relación política con los
ministerios, si son ellos los que se ponen con... Así es. Claro, porque usted tiene... A ver, hay que considerar, por ejemplo, lo que nos ha sucedido en San Fernando en los últimos años, que se ha criticado mucho que el gobierno regional como que ha dejado un poquito de lado a San Fernando. Pero si el gobierno regional, Cosme y Luis, ha tenido que el alcalde lo ha demandado, que se ve en puras peleas, que dijo esto el gobernador, que dijo esto otro, al final nos quedamos en la pelea chica. Y eso es contraproducente para un destino como una comuna como San Fernando. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer un alcalde? Es tener como socio al gobierno regional. Y cuando son socios, cuando usted tiene una comuna con liquidez, permite hacer inversiones en forma conjunta. Que eso permite también priorizar lo que está pasando en nuestra ciudad. Hoy en día tenemos un problema tremendo con respecto al tema del estado de nuestras calles. Tremendo. Entonces, de una u otra manera, también... Oye, es increíble eso. Hemos pasado 8 años. ¿Se acuerda que nosotros nos quejábamos que en la época de Bergua estaban todas las calles picadas y han pasado ya casi 7 años y no han arreglado nada? Pero mira, le voy a poner... ¿Y la priorización? ¿Dónde está la priorización? ¿Dónde, exactamente, sí, al final de cuentas, yo me recuerdo que hace como 4 años atrás intentaron arreglar una cantidad de metros cuadrados al acceso de una villa y el alcalde se tiró con todo nomás y dijo, y emplazó al Ministerio de Vivienda y al Ceremi de la época y dijo, no, aquí el que manda aquí soy yo y yo veo el que hago las cosas, siendo que la normativa le decía... Y señor, tiene que hacer una cantidad de primero. Eso que le está describiendo usted con otro CNM, claro. pasó a mí centro CNM. Entonces, en ese aspecto, en ese aspecto, yo creo que los alcaldes tienen que tener, aparte de tener las prioridades, tienen la capacidad de trabajar con todo el aparataje gubernamental, porque eso permite traer recursos y con esos recursos dar las prioridades. Hoy en día San Fernando tiene un problema tremendo en materia de seguridad. Hoy en día accidentes, han habido muertes, homicidios, que es algo que no estábamos muy acostumbrados, pero es una realidad que hoy está. Pero cuando hablamos de prioridades, por ejemplo las camionetas de seguridad, yo he sido testigo y he visto cómo en la mañana el chofer de seguridad va con carabinero y un buen porcentaje se dedican a notificar. ¿Dónde está la prioridad ahí? Claro. ¿Dónde funciona el cuadrante? Porque se supone que... Para recaudarnos. Entonces en ese aspecto es muy importante que los alcaldes y los que tengan aspiraciones a llegar a ser autoridades a través de elecciones populares, que tengan, y en eso comparto plenamente con ustedes, tener muy clara la realidad que tiene cada una de las comunas, porque ahí es donde se va a poner bien y cada peso que recaude. Hoy día existe más posibilidad de la gente se informe. Hoy día hay mucha el caudal de información hoy en día es monstruoso. A través de Somos Red estamos llegando a mucha gente también. Exactamente. Oye, yo creo que ya Oye, yo antes de avanzar en estos temas que sin duda pueden ser muy apasionantes para algunos y también seguramente hay gente que nos está siguiendo, pero yo alcancé a escuchar y a leer algunos comentarios, ¿no es cierto?, de gente que nos está siguiendo y que me plantean, por ejemplo, con respecto, por ejemplo, a la postulación de un subsidio de mejoramiento y ampliación. Requisitos para postular. Nosotros dijimos hace un momento atrás que era muy complejo postular en forma individual, ya sea al subsidio de mejoramiento o de ampliación, que tiene que ser en forma grupal. Y al ser grupal, mínimo tiene que haber por lo menos, yo creo, unos 15 postulantes que pueden ser de distintas direcciones. Lo que pasa es que, mira, cortito, tiene que ver con un tema de oportunidad empresarial. ¿Ya? Si tú presentas un par de proyectos en una comuna chica, nadie le va a interesar por materia de costo. Claro. Atractivo va a ser cuando haya un volumen. Entonces, atractivo para un proyecto de mejoramiento, yo creo que hablemos de 15 o de 20 para arriba. Correcto. Consulta. Es interesante. Dejo una pregunta. ¿Qué rol cumple la empresa patrocinante en este tema? La empresa patrocinante es la persona que organiza la demanda. Por ejemplo, en un grupo de... Pongamos como ejemplo un grupo de mejoramiento. Pensemos aquí en Chépica. Ya, Chépica. Estamos aquí en Chépica. Y hoy día, entonces, yo soy entidad patrocinante. Ok, y ya hay personas que requieren y que les gustaría postular a un subsidio de ampliación o mejoramiento. Me llaman por teléfono. Entonces vienen y tú les dices, mire, no basta con que sea usted el único interesado, tienen que haber más personas. Esas personas, termino al tiro para que tú sigas, esas personas no necesariamente tienen que ser de una misma villa, ¿no es cierto? No. ¿Cierto? No Eso es es importante. necesario. No es necesario. Pueden ser de cualquier dirección dentro de la comuna. Exactamente, ¿Ya? porque por ejemplo yo podría llegar acá a la comuna de Chépica y me llaman algunos vecinos, algunos dirigentes y me dicen, Luis, ¿sabes qué? Supimos que tú tienes una entidad patrocinante nueva, estás metido en este negocio y me vengo para acá para Chépica y hago un barrido.
Oye, ¿cuántas casas tienen? Pucha, tenemos 10 casas que están en la Villa Los Cántaros y en la Villa Doña Ignacia, por decir uno. Oye, pucha, ¿sabéis qué? Voy a conversar con la empresa constructora. Estoy simulando Sí, como sí, si fuera sí. una hora. Es un ejemplo. Llamo por teléfono. Amigo, Francisco, dueño de la empresa constructora. Oye, ¿sabéis qué? ¿Te interesa ver un tema en Chépica? Tengo 10 casas que son todos mejoramientos de envolvente térmica. Las casas están regularizadas. Hay 2 que no están regularizadas. Y le explico más o menos el panorama que estoy viendo. Pucha, Luis, ¿sabéis que me encantaría poder verlo? Pero ¿sabéis qué? La realidad es que son pocas casas todavía. Porque para que me den los números, deberían ser por lo menos unas 18 casas. Podrían, por ejemplo, entonces, ya que pueden ser 18 interesados o 15 interesados en un mejoramiento y otros 15 en ampliación, ¿podría ser? Sí, Eso también. es. Podríamos conjugar. Entonces yo le digo, Francisco, ¿sabes qué? Seguí revisando, la municipalidad me ayudó con el departamento de obra y la oficina de la vivienda, y sabéis que aparecieron 10 casos más. Pero no son todos de mejoramiento. Hay 3 o 4 o 5 ampliaciones. Ah, ya, pero ya tenemos 25 casos. Exacto. Ah, ya me interesa. Ya es interesante. Para mi volumen de trabajo, 25 casos es suficiente. Con eso hago un buen año. Para trabajo ampliación, bien. ¿cuántas UF debiese tener de ahorro una familia para postular el subsidio de ampliación? Mm, Yo tengo entendido que son 3. No quiero decir, no me Yo lo recuerdo. recuerdo que eran 3 UF. Puede ser. ¿Podemos no, revisarlo al tiro? Sí, No lo recuerdo. ¿Ya? Tengo Y muchos y números porque metidos en también la cabeza. idea es entregar datos, por ejemplo, ahora con respecto a las personas que a lo mejor pueden decir, mire, yo siempre he buscado la posibilidad de poder mejorar mi vivienda y no he podido con mis propios recursos, pero con el subsidio de mejoramiento podría mejorar la vivienda o, en su defecto, una ampliación. Exactamente. Entonces, son dos y tengo entendido que no son incompatibles, o sea, puede postular a uno primero y después al segundo. Exactamente. ¿Cierto? O sea, sí, ¿cierto? Tú primero postuláis a la ampliación y después podéis postular Al un mejoramiento. El de la envolvente térmica es el que más se ocupa. Bueno, Cambio de dice, techumbre. dice la página del mismo que el mejoramiento llega a 3 UF de 3 ahorro. tenía razón. Ya Sí. Ampliación 5 UF. O sea, estamos hablando 3 Ampliación, 120.000 aproximados. No, en- no, en- 3 UF, claro, sí, 120.000 120 aproximados. 5 para, UF. para el mejoramiento. Mejoramiento y leo exacto ¿Ya? así, que son techumbre, instalaciones eléctricas, pintura y sanitario. La ampliación que sumar dormitorio, cocina o baño, 5 ¿Ya? UF de ahorro, 5 que son UF. 200.000 y fracción, Sí. y adecuación de viviendas para personas con discapacidad, ya sea para las manillas, que sea, en fin, 7 También UF. subsidio eso. Ya. Sí. Y el subsidio entrega montos base desde las 55 UF hasta las 504 O sea, estamos hablando UF. de más de 2 millones de pesos de subsidio. Hasta 504 UF, que Y con equivalían eso, a 20 millones ya ahí de pesos. necesitamos una empresa, ¿no es cierto?, que tiene Una que estar empresa acreditada claro. en el Servio, porque Sí. no... Tú piensas, voy a hacer una instalación de faena en Chépica. Me voy a instalar en Chépica. ¿Voy a ir por 2 millones de pesos? No, pues tienes No. que ir por 20, por O 30 sea, y ahí se millones de requiere pesos. tener una agrupación o Estoy- no necesariamente un número de familias que Lo están estoy- interesadas. Esto lo quiero comentar así, Sí. descarnadamente, para que la Mm. gente lo entienda, porque esa es la realidad. Si la realidad es que nosotros también tenemos que entender que el que hace esto es un empresario que no puede ir con los números negativos, pues si tiene que ser rentable. Entonces, ¿cuál es la idea, chiquillos, para los que nos están escuchando? La idea es que empiecen a armar grupos grandes. Y esa es la misma lógica para los comités de vivienda. Cierto. Ojalá los comités sean de 80, Ahora, 100 cuando hablamos, por personas. ejemplo, de 20 o 25 familias, ¿tendrían que constituirse en un comité, por ejemplo? La entidad patrocinante llega... Ella los organiza. Lo organiza Perfecto. porque ahora voy a responder de atrás para adelante. Ya. La primera pregunta que me hiciste tú. Ajá. ¿Qué es lo que hace la entidad patrocinante? La pregunta que me hizo usted. ¿Qué es lo que hace la entidad patrocinante? La entidad patrocinante, ¿qué es lo que hace? Organiza la demanda. Ok. Este ejercicio que acabamos de hacer nosotros. Organiza la demanda. Dice, oye, ¿sabéis qué? Es muy poco, son muchos, son tantos, están muy dispersos. ¿Por dónde va a partir usted? ¿Por ¿Por dónde la va a partir? ampliación, por el mejoramiento? La también, organización ¿sí? de la demanda. El análisis de los beneficiarios, porque hay beneficiarios que cumplen con el registro social de hogares bajo y otros que no. Requisito propietario. Sí, Requisito tiene que ser propietario. propietario. Sí, es bueno Obligatoriamente. también mencionarlo. Obligatoriamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la entidad patrocinante? Una vez que hace todo este análisis social y la justificación, dice, oye, aquí tengo un grupo etario, tantas personas, son adultos jóvenes, porque también hay otros puntajes que se postulan que tienen que ver con un déficit extra que tienen los... Por ejemplo, uno típico de hoy día. Dentro de este grupo que nosotros estamos postulando, hay 5 personas que son discapacitados. Correcto. Eso te va a sumar. Correcto. Hay 5 mamás solteras menores que no tienen trabajo. Entonces, todo eso va a ir Son sumando insumos puntos que van... sí, para que sí. este grupo que nosotros estamos postulando sea más fuerte, Perfecto. sea más fortalecido.
Y lo último que hace la EGI, como en términos generales, porque o sea, varias tareas chicas, pero en términos generales la otra tarea grande es ya tener un equipo de arquitectura técnico que hace el proyecto y que es el que lo entrega al Servio. Y que no se hace pagan los postulantes. No, ¿cierto? todo lo pagan lo paga el Servio a través del subsidio. Ahora, Sí. es importante. Y eso no también, afecta al subsidio de que se adjudica a la No, que se familia. juega. No, O sea, porque es parte un de los aporte montos- aparte. Es parte de los montos fijos. Exacto. El monto fijo voy a inventar cifras. 2 UF por caracterización social, 3 UF por determinación del quintil del registro social de hogares. Uno UF por el plano. Y no, son 4. 4 UF por el plano, o sea, los arquitectos son caros. 4 UF por familia para hacer los planos. Oye, pero es que no son solo los planos. No, sí está todo bien. el tema de especificaciones Sí, técnicas y el análisis de costos que tú tienes que entregar porque Que yo sabía que ya saltarte. son 4 UF. Eso quiere decir que la empresa patrocinante no deben exigirle recursos a las personas porque eso van a ser pagados directamente por Mira, Servio, esto o- ha sido debate. Yo mismo yo tuve una Porque eso. disyuntiva. Yo tuve una disyuntiva y mandé a investigar unas entidades patrocinantes que cobraban plata. América. En términos generales no se debe cobrar plata. O sea, tú no puedes pagar plata por lo que el Servio paga. Ah, perfecto. ¿Por qué? Por ejemplo, si no está dentro de las tareas del Servio, de las que paga el Servio, por ejemplo, hacer un proyecto de, no sé, algún mejoramiento o una subdivisión Claro. previa que haya que hacer, eso no lo paga el Servio, eso lo podrían costear los beneficiarios directamente. Ahora, lo que sí es cierto, y ahí es donde yo en algún momento me puse muy cuadrado, me puse muy puntuado con los funcionarios y dije, no, yo quiero que sancione, pero hay entidades patrocinantes que a veces cobran, pero lo correcto es que digan, porque de repente hay entidades patrocinantes que o están pasando por un momento económico o están partiendo y necesitan recursos. Y a veces se financian un poco con los recursos que le podría pasar a la gente. Pero ¿qué es lo correcto? Lo correcto es establecer y dejar clarito. Todos estos beneficiarios me van a pasar, aparte de los ahorros que ellos tienen, me podrían pasar bienes a mí, pero una vez que esto esté aprobado, yo se los voy a devolver. Con el aporte Son los de- montos del Servio. O sea, no tiene costo para la familia. No tiene costo Eso para la es, familia. eso es. Lo podría haber un arreglo, se podría hacer. Sí, es Pero que esto tú tiene que ver tienes un poco dejar- después con la relación más puntual con respecto a incluso a los recursos que están involucrados, donde una persona, por ejemplo, aparte del ahorro, tiene el subsidio Sí. y quiere algo adicional, entonces se pone de acuerdo con el contratista Exactamente. o con el constructor Se puede y dice, hacer. mire, claro, Se puede Mientras hacer. esté establecido Sí. por ellos, por las partes, y no que debiera después De se hecho- pueda cobrar el subsidio. De hecho, por ejemplo, un caso que estuve viendo yo el otro día con unas personas que me pidieron ayuda porque estaban con dudas de la aplicación de unos subsidios de parte de una empresa que le estaba pidiendo plata. Entonces estaban escandalizados porque, pucha, me están pidiendo, el subsidio da como tantos millones y esta persona me está pidiendo 17 millones extra. Entonces, investigamos bien y lo que pasa, por ejemplo, es ser un DC1 para construcción de vivienda en sitio propio. Y efectivamente sí se puede, pero tiene que quedar súper claro en las Establecido. cláusulas y hay un monto máximo que tú como beneficiario puedes aportar. O sea, está establecido y está reglamentado. Tú puedes hacer aportes, pero también puedes hacer aporte a las consultorías, pero tiene que quedar bien clarito que cuando se asignen los subsidios, a ti te van a devolver esa plata. Ok, un dato que le podemos aportar también a quienes nos están siguiendo y que les interesa a lo mejor este tema también de ver la posibilidad de postular al subsidio de mejoramiento o ampliación, se requiere entonces por lo tanto una entidad patrocinante o las X como se conocía Sí. antiguamente, y lo otro de que esas entidades tienen que estar inscritas en el Servio. Y ahí nuestro amigo Sí. Luis Hay un Barbosa registro. también, un registro que nos puede aportar antecedentes. Así que si usted nos está siguiendo, contáctenos a través de nuestras plataformas, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Kike Gabarda aquí, que están los estudios ahí atentos también, a través de los estudios de Entre Valle, también podemos recibir también su consulta y también disponible a asesorar en todo lo que sea necesario. Luis, parece que estamos en el tiempo. Yo creo que ya estamos en el tiempo, Sí. hemos conversado harto, ha sido una conversación súper grata, súper amena, hemos conversado de todo, partimos por un lado y terminamos en otro. Así es. Bueno, agradecemos mucho la presencia de don José que Muchas nos gracias. vino a acompañar. Pero tenemos que entregarle nuestro presente, pues. Claro, pues le vamos a ¿Cierto? entregar su presente, Mire. su tacita de Somos Red,
Muchas gracias, se les agradece. Me Ese- va a acompañar ese en es el este primer invierno. diseño, que El- pronto llegará el nuevo diseño. Va a llegar el nuevo diseño con el nuevo logo, con Hay el un nuevo logo. compromiso por ahí que lo vamos Muchas a hacer gracias. público aquí, Muchas así que gracias. esperamos que se cumpla ese compromiso, que viene con el nuevo diseño. Ah, exactamente. Este regalo que es el tazón de... Vamos a Somos conversar con un sponsor para que consiga los Red. nuevos Sí, tazones. Somos Red. ¿ah? Sí, muy Así que bueno. un regalo también para usted, estimado Eso. amigo. Muchas gracias Muchas por gracias. aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a Último- ustedes y por supuesto, bueno, saludar a todos los integrantes de Somos Red y que siempre desearles el mejor de los éxitos porque sé que este programa está hecho con mucho cariño. Así y eso es muy importante cuando uno ubica como eje principal a las personas. Así nació y Exactamente. llevamos varios capítulos ya con mucho éxito, así que muchas gracias para quienes nos siguen y también nos preguntan y también nos apoyan en este desafío de entregar información y orientación a la comunidad. Para eso nació Somos Red. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, nos vemos Despídase. pronto. Muchas Nos gracias. vemos pronto. Chao, chao, gracias. Que les vaya muy Chao, bien. que Somos estén Red, bien. somos Nos Red. vemos. Somos Red. Somos red, somos voz, conectando el corazón, informando.